La sociedad y la familia esperan que sean lo que no son y ellos no entienden por qué no son como los otros quieren que sean. ¿Cómo interpretar la homosexualidad? Y como padre, ¿cómo enfrentar la orientación sexual de mi hijo hacia las personas del mismo sexo? Natasha León, tengo 22 años, soy lesbiana. Mi familia religiosa, además. El tema era así bastante de que no, que eso estaba mal, que tenían problemas. Entonces eso es lo que yo llegaba a escuchar, o burlas generales en cuanto a las personas que estamos en esta condición, por así decirlo. Cuando yo asumo esto, entonces yo ahí entiendo que ya es el momento de asumirlo con mi familia y de contárselo. Digamos que la persona más importante era contárselo a mi madre, y en un principio, pues ella lo primero que me dijo fue que me respetaba, que ella me amaba muchísimo, y ella, si yo era feliz, pues bueno, ella lo aceptaba así. Claro, eso es lo que primero te dicen cuando tú lo dices, pero el tema se volvió por un tiempo en algo que no se tocó en casa, que yo escribí una carta, todos leyeron la carta, todos entendieron, hablamos, pero hubo un tiempo donde no se tocó, no se hablaba, ni siquiera cerca se mencionaba algo parecido. Pues quedó de mi parte seguir mencionándolo, ya que ya lo dije, y si todos me dijeron que lo aceptaban porque me querían, pues yo no voy a seguir, no tengo por qué hacer que no lo dice, así que yo voy a seguir tocando el tema, ¿no? Porque hay que hablarlo, y porque sobre todo eso ya, después de que pasó, es importante conversarlo, ¿no? Siempre vamos a desear, y todos los homosexuales siempre van a desear antes de que contárselo a su familia, y siempre va a desear con todo su corazón que su familia lo acepte. Pero pues es la realidad de que hay muchas familias que no lo hacen. Hablarlo igual siempre te va a hacer sentir mejor, a pesar de que no recibas esa receptividad, pero al mismo tiempo no sabes si la vas a recibir si no la afrontas, si no te arriesgas a decirlo. Natasha es un ser humano como usted y como yo, con una orientación sexual hacia personas del mismo sexo. La tolerancia a la diversidad pasa por la naturalización del término. En la historia existe un personaje clave en las bases de la computación, inteligencia artificial y lógica. Se trata del británico Alan Turing, un genio de las matemáticas y la informática que fue condenado por homosexual. En 1952, una investigación policial dejó al descubierto la homosexualidad de Turing, que para la época era ilegal en el Reino Unido, por lo que fue imputado de indecencia grave y perversión sexual. Turing estaba convencido de que no debía disculparse por no estar haciendo nada indebido, así que fue condenado a una castración química. 2 años después, Alan Turing murió por envenenamiento con cianuro. 2 décadas después, la homosexualidad era considerada un trastorno mental, y no fue sino hasta 1973 cuando la Asociación Americana de Psiquiatría la eliminó del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, mientras que en 1990 la Organización Mundial de la Salud la retiró de su lista de enfermedades mentales. La Asociación Americana de Psiquiatría firmó en el año 2000 una declaración en la que asegura que no hay evidencia científica que apoye la eficacia de la terapia reparativa para alterar la condición sexual, por lo que no está incluida como tratamiento psiquiátrico. A pesar de estos avances, en países como Zimbabue, la homosexualidad está penada con 1 año de cárcel o multa de $5.000. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, en países como Irán, Arabia Saudita, Yemen, Mauritania, Sudán, regiones del norte de Nigeria y sur de Somalia, penalizan la homosexualidad con la pena de muerte. La homosexualidad es una condición o una elección. Yo soy Shirley Barnay y ese será el tema de hoy en Soluciones. Para ello he invitado a la doctora Sofía Berens, psicóloga y sexóloga. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Shirley. Vamos a comenzar con el tema central, que es precisamente un poco saber si la homosexualidad es una condición genética, es una aprensión social, es una condición como tal de la persona o es una elección. Sí, fíjate tú, la homosexual es una orientación, ¿no? Que es el gusto, preferencia sexual por gente del mismo sexo.
Eso es una gran interrogante, si es genética, o es social, o es biológica, o es psicológica. Yo me pregunto por qué no se pregunta cuál es la genética de la heterosexualidad y cuál es la base social y psicológica de la heterosexualidad. Es decir, yo creo que esa pregunta no tendría que tener ni siquiera cabida en el mundo. Pues simplemente es una orientación, es una preferencia y un grupo de seres humanos a nivel mundial. Está descrito más o menos entre 2 y 4% en mujeres, un poco más alto en hombres, entre el 5 y 10% en hombres, da una prevalencia, han dado más o menos promedio el 5% de la población mundial, pues tiene una orientación homosexual y no es una enfermedad. O sea, definitivamente no es una enfermedad. Entonces, si no es una enfermedad, ¿cómo le buscan los componentes genéticos en relación a esto? Claro, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto fundamental. Han habido estudios, de hecho, ¿no? En animales, en ratas, muchos de ellos, pocos en humanos. En un momento, hacia los años, creo que 80 más o menos, se vio un alelo de un cromosoma que se marcó en algún grupo de personas homosexuales. Sin embargo, pues esos experimentos, investigaciones, cuando se han repetido, no han sido como muy claras en sus conclusiones. O sea, que el tema genético está por allí. Igual el tema social y psicológico, ¿no? Primero porque las personas homosexuales generalmente vienen de familias heterosexuales, entonces ahí se cuestiona un poco la parte de la heredabilidad de la homosexualidad. Luego han habido cantidad de estudios en gemelos homocigotos, gemelos idénticos, personas idénticas cromosómicamente, y pues se han visto que en casos uno ha sido homosexual y otro no. O sea que esa tesis de alguna manera se ha venido descartando. Ahora fíjese, usted dice algo bien importante, es por qué se estudia la homosexualidad y no la heterosexualidad. La heterosexualidad se educa, se enseña. Tiene el mismo proceso de la orientación, o sea, ni se educa ni se enseña. Yo creo que hay factores individuales del ser humano, probablemente puede haber una predisposición en algunos casos, y unos casos bastante frecuentes, porque la mayoría de las personas con orientación homosexual expresan que desde muy pequeños, estamos hablando de 4 o 5 años, no todos, pero la mayoría de ellos expresan que desde muy pequeños tienen gusto por personas de su mismo sexo. O sea, a las muchachitas les gustaban las niñitas y a los niñitos les gustaban los niñitos, ¿no? Entonces, desde muy pequeño está esa tendencia, quizás en el grupo mayoritario de personas con orientación homosexual y en la de orientación heterosexual también, las personas con orientación heterosexual, desde más o menos esa misma edad empiezan a gustarle los niñitos o las niñitas o atraerle, ¿no? Del sexo opuesto. Fíjate que se da de la misma manera, es lo que te quiero decir. Claro, lo interesante es, tengo que hacer una pausa, pero sí, las personas que son homosexuales, cuando empiezan a crecer y a desarrollarse, llegan a la adolescencia, no entienden por qué les sucede eso, es algo sumamente duro. ¿Por qué? Bueno, porque en la sociedad siempre hay un modelo, sobre todo esta sociedad que es un modelo judío-cristiano, donde siempre la familia espera de uno, pues que uno se case, tenga hijos, y de repente ese no es el modelo que se comparte. ¿Cómo hace esta persona para enfrentar eso? Pero sobre todo, ¿cómo hace la familia para enfrentarlo? O para asimilarlo, creo que es el verbo correcto. Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Hacer con su vida lo que quiera. Ay, eso es un horror. Bueno, Somos seres humanos y por ser seres humanos lo quiero, lo adoro, sea familiar mía o no. Sí se apoyaría porque a la final es familia. horroroso. De verdad. Lo aceptaría, claro, no le daría la espalda, pues. Lo echo de la casa, sencillamente. Yo lo he hecho primero porque yo tengo principios. Yo soy cristiana y creo que Dios nos hizo varón y hembra, nos creó. Claro que lo apoyaría porque es un ser humano, ¿no? Trataría de apoyarlo. No me gustaría. No, la verdad es que no es lo más lógico, ¿sabes? Ninguno normal, todos somos iguales en este país, cabemos todos. En cualquier de los casos habría que apoyarlo. ¿Por qué no? No tendría por qué rechazarlo. Yo sí lo apoyaría. Porque uno debe respetar las preferencias sexuales que tenga cualquier persona. No veo por qué tienes que juzgarlo por eso. O sea, es alguien como tú, como yo, o sea, es una persona normal. Para ser una sociedad más incluyente y más tolerante ante la diversidad hay que estar informado y sobre todo entender cuál es el sentimiento y cuál es la orientación de estas personas. Hablábamos de cómo enfrentarlo. Fíjese que hay un modelo
en la sociedad. Incluso hay un modelo que se considera válido, y pongo entre comillas válido, y también normal, porque son términos muy subjetivos, de que la heterosexualidad es el único modelo pues válido y normal, sexoafectivo, aceptado, ¿no? Ahora, esta persona crece en medio de esta confusión. La pregunta es, ¿hay alguna forma de canalizar la orientación o es de disipar lo que es la confusión que pueda tener la persona? Porque crece en un modelo donde le dicen, esto debe ser así, tú te debes casar, debes tener hijos, pero... Sí, bueno, eso afortunadamente está cambiando, Shirley, lo vemos en las tendencias mundiales, ¿no? Cada vez hay más países donde se acepta y está legalizado el matrimonio homosexual, hay cada vez más países donde hay adopciones para parejas homosexuales. Hay instituciones a nivel internacional como la Asociación Americana de Reproducción Asistida, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, donde sugieren que estas unidades de reproducción asistida ayuden a estas personas o estas parejas homosexuales a tener su familia, incluyendo hijos, ¿no? Y en estas familias no comunes, no esa conservadora que quizás, yo le digo que eso es el coletazo de la época victoriana, donde había una satanización de la sexualidad en general y de la homosexualidad en particular, donde se pensaba que el homosexual era malo, que era enfermo, que tenía trastornos mentales, que tenía trastornos de personalidad, y resulta que eso no está comprobado por ningún lado. O sea, las personas homosexuales no tienen más patologías psicológicas ni de personalidad que las que tienen a nivel de incidencia las personas con heterosexualidad. Entonces, fíjate que una de las cosas, más que la visión esta conservadora de familia, mamá, papá, hijos, lo que hay es que cambiar es el significado exacto, el significado de las atribuciones que se le hacen a la homosexualidad como una patología que, como bien dijiste en la entrada del programa, desde los años 70, los años 73, pues han sido sacadas de los manuales de trastorno mental. Usted es un especialista y es común, me imagino que viene un padre y le dice, mi hijo me comentó y me dijo, me confesó que es homosexual. ¿Qué hago para que se le quite eso? Eso es común porque el padre no lo asume en primera persona. ¿Qué le diría usted como especialista? Bueno, le digo, ¿no? Cuando es un motivo de consulta más o menos frecuente, los padres se angustian mucho porque tienen este significado equivocado de la homosexualidad. Primero le pregunto qué es lo que piensa, qué es lo malo que tiene, qué es lo que anticipa de negativo si su hijo es homosexual, realmente. Le digo, bueno, vamos a explorarlo, lo más probable es que sea homosexual si se lo dijo. Hablo con el hijo y le hacemos una evaluación psicológica que generalmente, pero no para la persona o para el muchacho homosexual que se lo dice a su padre, sino eso va más bien dirigido a los padres. La mayoría de las evaluaciones psicológicas dicen que son personas absolutamente normales, en su mayoría, y si tienen algún tipo de característica, pues no es asociado a la homosexualidad y se le trata eso, no la homosexualidad. Y se trata con los padres el significado de la homosexualidad, ¿no? Hay muchos temores, por ejemplo, yo no acepto que venga con la pareja en la casa. Bueno, está muy bien. Lo primero que tiene que aceptar es que su hijo es homosexual y que eso no es malo, ¿no? Y después eso es un proceso de corrección de esquemas, que es más o menos largo, pero que se logra. Tengo que hacer una pausa. Sí es importante, por ejemplo, el momento de decirlo. ¿Cuándo es el momento de yo enfrentar a la familia y decir que efectivamente pues yo soy homosexual? Eso me lo responde al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. El pasado 29 de marzo de 2010, el puertorriqueño Ricky Martin declaró abiertamente que era gay a través de una carta que publicó en su sitio web. A los 38 años de edad, Ricky Martin aseguró estar orgulloso de decir que es un hombre homosexual y afortunado al sentirse bendecido con lo que es. Headline-grabbing words of a congresswoman who might soon be running for president. Otra figura pública que hizo conocer su orientación sexual fue el periodista de CNN, Anderson Cooper, quien en julio de 2012 afirmó también mediante una carta que es homosexual. Puntualizó que no podría estar más feliz, a gusto consigo mismo y orgulloso ante este hecho. Yo siempre me di cuenta que era gay. Claro, el hecho de que no sabes realmente cómo es el tema porque eres un chamo, eres pequeño, pero siempre supe que era gay desde pequeño. Bueno, me impulsó el hecho de que ocurrió un pequeño percance, algo embarazoso en mi casa. Y bueno, vale, o sea, tocó hablar y hablé con la familia. Pues. Tendría como 24 años. De hecho, creo que fue tarde.
para lo bien que se siente cuando ya tú dices a qué condición perteneces, o sea, o qué es lo que te gusta, o qué es lo que tú quieres, me parece que fue tarde. Si pudiese retroceder el tiempo y haberlo dicho mucho antes, lo hubiese hecho. ¿Y cuál fue la reacción de ellos cuando supieron de esta noticia? Bueno, obviamente, pues algo ofuscada. Mi mamá, mi madrastra, que para mí es una persona muy influyente en mi vida. Más sin embargo, mi papá fue algo más light. De hecho, en la sociedad es algo natural. Quizás hay algunos padres que obviamente se ofuscan al saber que su hijo es gay, pero hay padres que no. O sea. Bueno, mira, claro, al principio con la primera pareja que le presenté a mi familia, quizás fue algo, pues digamos que abrupto para ellos, pues. Pero de ahí en adelante, pues no tenía ningún problema. Es una vida sentimental como cualquier otra. Realmente yo trato de llevar una vida normal, ¿no? Normal con mi pareja, normal con la familia, con mis hermanos, con los amigos. Con respecto a los padres, verá que es algo difícil, pero tarde o temprano se van a enterar. Tarde o temprano van a saber que su hijo es gay. Y por lo general siempre lo saben. El hecho es que en muchas ocasiones, a veces no quieren aceptarlo, ¿verdad? Y eso pasa en muchísimas familias y hasta en las mejores familias. O sea, realmente es un tema que, por más que quieras obviarlo, en algún momento de tu vida vas a tener que afrontarlo. Interesante el testimonio de Jesús Martínez. La homosexualidad es una elección o es una condición, el tema que estamos tocando el día de hoy. Fíjese que algo interesante que decía es que hay padres que lo saben, pero no saben cómo afrontarlo. Y aquí vamos a hablar del tema de cuándo es el momento que yo debo decirlo o cuándo es el momento que el padre debe acercarse, aunque el hijo no se lo haya dicho. Sí, fíjate, la sexualidad forma parte de la personalidad del ser humano y la orientación también, ¿no? O sea, forma parte de esa dimensión de lo que es un ser humano, de lo que es la persona. Y la sexualidad generalmente es privada, Shirley. Tú no le estás diciendo a la gente por ahí yo soy heterosexual, correcto, o yo soy homosexual, o yo también me gusta, o sea, no, tú se lo dices a quien tú quieres decir. Yo creo que eso es un punto fundamental, ¿no? Hay que revisar si hay temores que generalmente hay en las personas con orientación homosexual, de decírselo a los padres, porque por supuesto han oído en la casa las opiniones y las conclusiones de los padres en relación a la homosexualidad. Yo, por ejemplo, sugiero mucho que en los colegios, como muchos colegios lo hacen, además se hable del tema, se hagan trabajos sobre eso, se trabaja un poco la tolerancia a la diversidad sexual. Esos son temas que llegan a la casa y lo pueden discutir con los padres, ¿no? Tanto si hay o no hay hijos homosexuales en la familia. Fíjate que es interesante que uno de los casos más presentes en bullying en las aulas tiene que ver con la homosexualidad. Sí, ahora, el punto está es cómo yo pretendo que la gente tolere a mi hijo si yo no lo tolero. Así es. Informarse, nosotros como padres informarnos en relación a la homosexualidad, acercarnos a temas sobre la sexualidad en general. Nosotros tenemos una grave situación en Venezuela que no tenemos educación sexual formal y eso por supuesto nos pone en desventaja en relación a nuestros hijos, no solamente porque no sabemos, los padres no saben cómo abordar el tema, cómo enfrentarse a eso, porque no nos han enseñado a eso. Hay países, por ejemplo el caso de Holanda, que desde hace muchísimos años tienen programas de educación sexual como planes gubernamentales, pues, y vemos que los hijos se inician sexualmente más tarde, tienen una mejor tolerancia a estos temas. Y en países hermanos como Colombia, por ejemplo, que lo tenemos al lado hace muchos años, tienen programas de educación sexual. O sea, hay vías. Como no lo tenemos, pues tenemos que hacernos responsables nosotros de buscar una información adecuada en relación al tema y de alguna manera hablarlo con los hijos cuando salga. Me queda poco tiempo, de hecho tengo que ya que despedir, pero sí quería preguntarle, cuando la persona se acerca a un especialista y le dice que está confundido, ¿realmente está confundido o es que no acepta su orientación? No necesariamente está confundido. Muchas veces, yo creo que un gran porcentaje de esos casos son personas bisexuales que sienten atracción por ambos sexos. En un momento aparece de manera alterna, en un momento siento atracción por las muchachas, en algún momento siento atracción por los muchachos, entonces eso es lo que genera la confusión. Entonces no es que están confundidos, sino que tienen una orientación en la mayoría de los casos diferente, que es bisexual. No hay terapia de reorientación sexual. No se recomienda, como lo dijeron la Organización Mundial de la Salud en los años 90, eso no es una opción terapéutica porque no es una enfermedad. La opción es, sin duda alguna, ser una sociedad mucho más tolerante e inclusiva ante la diversidad. Gracias por habernos acompañado, que tengan una feliz mañana.